En este video vamos a ver unos problemas simples de redes eléctricas. En este caso, el primer problema nos dicen es un problema aplicado. Una batería de 12 voltios se carga suministrándole una corriente constante de 20 amperios por 10 horas. 70% se convierte en energía química y queda almacenada. El resto, 30% de la energía, se convierte en calor y se pierde en el ambiente. Sería una batería de un coche. Determina el costo el costo de la carga si la electricidad cuesta 5 centímetros por kilovatio hora y la cantidad de energía química almacenada. Bueno, la energía total suministrada sería la corriente que pasa por la batería. Sería entonces la energía potencia, voltaje por corriente por el tiempo. El voltaje sería 12, la corriente constante de 20 amperios y el tiempo 10 horas. Nos daría 2400 vatios hora y lo expresamos en kilovatios hora. ¿Ok? Entonces vemos que esto de kilovatios hora es una medida de energía y es lo que aparece en las facturas eléctricas porque se cobra sobre los kilovatios horas. Y el costo simplemente sería la potencia en kilovatios hora por 5 céntimos por kilovatios hora. Esto nos daría un costo de 12 céntimos cargar la batería. Luego, la energía química almacenada es del 70% del total suministrado. Por tanto, tendríamos 70% de 2400 y la energía química almacenada sería 1680 vatios hora. Y luego, esta energía química en vatios hora también la podríamos expresar en joules. Multiplicándolo, como esto está en hora, multiplicándolo por 3600 segundos por hora, nos daría vatios por segundo, ya es joules, y nos daría 6.048.000 joules. Entonces, bueno, ya saben por qué las facturas eléctricas se expresan en kilovatios hora, porque son más fáciles de leer y entender, ¿no? Para una persona normal, es más fácil entender 2,4 kilovatios hora que 6.048.000 joules. A ver, el segundo problema tiene que ver con una red eléctrica, ¿no? Nos dice, en la gráfica se muestra una parte del circuito en la cual B1 y 2 nos dan B1 y 2 y 3, que son senoidales, por ejemplo, B1, 2, SN2T y 2, 4, SN2T, etc. Y nos dicen determinen I4, la corriente a través del capacitor de 1/4 de faradio. Entonces uno se pregunta, ¿podemos hallar eso? Sí, porque en este caso podríamos aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff y no necesitamos mayor detalle. Con eso sería suficiente. No tenemos que resolver una red de corriente alterna usando fasores, etcétera, porque probablemente todavía no lo han visto, pero se puede resolver en este caso. Si nos movemos a lo largo de la malla interior y hacemos positivos, si vamos en sentido, entramos por el positivo del voltaje, tendríamos B2 menos B3 menos 5B2 más B4 menos B1 igual a 0. Luego nos dan I2. Y por ejemplo, con I2, como es la corriente por el inductor, podemos hallar el voltaje B2 como L de I2 de T. Entonces, tendríamos B2. Luego nos dan I3. Y como tenemos I3, B3 sería simplemente la caída de voltaje en la resistencia, sería la resistencia que es 5 por I3. Tenemos I3. Luego de 1 hallamos B4. Nos quedaría aquí esta expresión. Como ya tenemos B1, B3 y B2, podemos hallar B4. Y por último, I4 lo podemos hallar porque es la corriente por el capacitor, que sería C de B4 de T. Entonces hallamos I4, que es lo que nos piden. Como ves, este problema es muy sencillo. Vamos a ver otro problema muy parecido al anterior. En este caso tenemos esta red y nos dicen encuentre la fuente de voltaje V de T
que alimenta el circuito, la red, en el circuito cuando la corriente I de t en esta resistencia es menos 20 e a la menos 2t. Es de la forma exponencial. Bueno, simplemente aplicamos, aquí podemos aplicar en el nodo BC que IL es IT más IC, pero I sería, lo podemos relacionar a BC, ¿ok? Sería I por un medio, I sería BC entre la resistencia, que es un medio, nos daría 2BC, y C sería la corriente en el capacitor, sería C, que es 3 por dBc dt. Y ahora relacionamos B con la caída de voltaje entre B y BC, que sería B menos BC. Sería entonces la caída de voltaje aquí, sería IL por la resistencia, que es 1, más la caída de la bobina del inductor, que sería L de IL de T. Bueno, luego tendríamos que I, sabemos que I es 2BC y podemos hallar BC. Luego trabajamos con 1 y 2 y vamos a expresar B en función de BC y quedaría expresado a través de esta ecuación diferencial de segundo orden. Y como tenemos ya BC calculado en 3, luego sustituimos BC en esta fórmula, hacemos todas las derivaciones acá, derivadas, y al final hallamos que B tiene que ser 20 por E a la menos 2t. Bueno, como ven, es un ejercicio sencillo. Ahora vamos a ver otro ejercicio. Aquí yo les traje un resumen de la teoría del medidor del instrumento D'Arsonval, porque probablemente no han ido al libro de texto y si no se leen las teorías le van a ser complicado entender los problemas que yo le he presentado sobre el medidor D'Arsonval. Entonces aquí les traigo un resumen. Por ejemplo, si queremos un amperímetro D'Arsonval, habíamos dicho que tenemos el amperímetro, el medidor, y en paralelo tenemos que colocar una resistencia para controlar la corriente, para que la corriente que pase por el medidor nunca sea mayor que IM0. IM0, corriente completa de la bobina del medidor D'Arsonval, y 0, corriente de escala completa que queremos medir. En este caso queremos medir esta corriente I0. Y SRS viene de Shunt, que significa una resistencia en paralelo en este caso. Resistencia que se agrega en paralelo a RM. Y recuerden que el medidor se puede modelar eléctricamente como una resistencia RM. Bueno, el propósito de RS es que la mayor parte de la corriente pase por ella y que a escala completa pase por RM y M0 máximo. Bueno, aquí podemos aplicar, sabemos que esta corriente es IS más IM0. Este voltaje BS es igual a BM, porque está en paralelo. BM es igual a IM0 RM y BS es igual a ISRS. Y luego de 1 y 2 podemos hallar RS. Ya hemos hecho unos problemas sobre esto. Ahora vamos al voltímetro D'Arsonval. Queremos medir este voltaje B0 entre A y B y tenemos que colocar el medidor en serie con una resistencia RB. Los dos juntos formarían el voltímetro. Bueno, aquí tenemos entonces que BR más BM es B0. Por tanto, IM0, RB y M0, RM sumado dan B0. Y de aquí podemos despejar RB para obtener qué resistencias tenemos que agregar en serie al medidor. Y esto es nuevo. Este medidor también se puede usar como ohmímetro. Es decir, queremos calcular los ohmios, una resistencia. En este caso la resistencia Rx que queremos medir entre A y B. Y para eso se hace esta red. Se coloca una batería B sub E, se coloca en serie con el medidor y una resistencia R0 para limitar la corriente. ¿Qué pasa? Que la corriente va a ser máxima, la corriente que atraviesa el medidor, IM, va a ser máxima cuando esta resistencia sea muy pequeña,
casi cero, o uno cortocircuita a B por descuido y provoca un corto, ¿no? Entonces RC está diseñada para que no dañe el medidor D'Arsonval. Ahora, ¿cómo hallamos RX? Bueno, simplemente de la ecuación de malla tenemos B sub B sería IM por R0 por RM y por RX, despejamos RX y nos da esta forma, ¿no? Fíjense que RX depende en este caso de B sub B entre IM menos RM menos R0. Ahora, ¿qué es lo interesante aquí? Y hay que tener cuidado que en este caso la escala sería no lineal. ¿Por qué? I sub M es la corriente que pasa por el medidor. En este caso aquí tenemos el medidor. Esa corriente es la que va a determinar la lectura que uno ve al moverse la aguja. Esa corriente pasa por la bobina y mueve la aguja. Y por tanto es la variable que indica la lectura, la escala. Pero en este caso no está multiplicado, no está en el numerador, sino en el denominador. Es decir, que Rx va a ser proporcional a 1 entre I sub m. Y 1 entre I sub m es una escala no lineal. Bueno, entonces por ahora lo dejamos hasta aquí y hasta el próximo vídeo.